gente pide, ¿cómo consagro mi imagen de San la Muerte? Pretendiendo que yo, generosamente, les voy a decir todo como tienen que hacer, avivando una horda de giles inadaptados, sin el secundario terminado, para que simplemente ustedes se aprovechen de lo que yo hago a costa de ¿qué? De que soy un pobre infeliz que les enseño cómo hacer las cosas. Hoy les voy a enseñar a hacer una consagración medianamente estándar de lo que es un altar de San la Muerte dentro de la línea de trabajo en la que trabajo yo, que está el libro, que podemos hablar de eso. A ver si me entienden, muchachos. Si ustedes trabajan con San la Muerte de la forma criolla, bravo. Si trabajan con la Santísima Muerte en México, bravo. Yo trabajo en mi propia línea fundacional de trabajo. ¿Qué parte de no estoy relacionado con ustedes no entendieron? Títulos. Bien, lo que les voy a explicar es una herramienta básica de consagración de cualquier elemento mágico, independientemente de la tradición. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que les voy a enseñar hoy les es útil no solamente para el altar de San la Muerte, sino también para cualquier otra tradición que tengan. Hoy le voy a mostrar uno por uno, porque hay que mostrarle a toda esta gente las cosas todo, porque hay que explicarle, ¿me entendés? Y cómo mi hartazgo ha llegado al punto de saber de que de los 100 correos diarios, lo que escuchan, de los 100 correos diarios, 80 son preguntas pelotudas, que son variantes del sentido común, que no es el más común de los sentidos. Voy a pasar a explicar para que no me pregunten más las pelotudeces que me preguntan. Vamos con los elementos que necesitamos con un altar de San la Muerte estándar. Puede ser utilizado tanto para la tradición criolla como para la tradición mexicana con la Santísima Muerte, o bien en la línea de trabajo en la que yo trabajo, que estoy fundando. Vamos con los elementos que necesitamos. Imagen de San la Muerte. En este caso tengo una imagen que son las que generalmente son las que envío por el pack. Es un lindo modelo de imagen. Y generalmente estoy enviando negra o roja. ¿Por qué? Porque en esta línea de trabajo de base es el San la Muerte negro, que es el universal, y el rojo, que tiene que ver con las pasiones, el fuego, la fuerza y la destrucción también. Así que lo primero esencial es tener una imagen de San la Muerte sin importar la dimensión. Puede ser tallada en madera, puede ser de yeso, nunca de PVC, nunca de plástico, nunca de ningún elemento que no se quiebre. Vieron que hay muchas imágenes de arcángeles y vírgenes que son de PVC. ¿Saben por qué? Bueno, por una cuestión de que tiene mayor durabilidad, si se cae no se rompe, pero eso no es bueno, y les voy a explicar por qué. Porque si ustedes tienen un trabajo hecho en su contra, lo suficientemente fuerte como para matarlos, y se les quiebra de la nada la imagen de yeso, significa que la imagen paró el trabajo que iba para ustedes. Por eso nunca hay que subestimar a las imágenes de yeso huecas, que son las que pueden llegar a recibir el impacto. Siempre tiene que ser de un material que se pueda romper, porque si se rompe, o se cae y se rompe por accidente, o hay un movimiento en la casa y se cae y se rompe, significa que el San la Muerte te paró un trabajo, generalmente para reventarte. Sabelo. Este es el primer elemento, la imagen de San la Muerte. Segundo, velón de San la Muerte, blanco arriba, negro abajo. Vaso, nuevo, comprado, nuevo, para el altar. Puede ser un vaso de vidrio, eviten el plástico, no sean miserables. Cuarto, vodka. Quinto, cuartiña de San la Muerte. Quinto, perfume. Yo en este caso acá en Argentina se comercializa esto, el perfume de San la Muerte. Pero puede ser un perfume de buena calidad, un perfume de hombre. Guía, 7x7, ¿sí? Es la guía de San la Muerte. Una para la estatua y otra para ustedes. Guía de almas de Eshu. ¿Por qué así? Porque en nuestra línea hacemos cruzamientos con Eshu, entonces esto nos permite aumentar la velocidad de los trabajos. Una para ustedes, una para la imagen. Siguiente, cigarrillos, encendedores. Siempre tiene que haber un cenicero con cigarrillos encendedores. No les voy a mostrar un cenicero, porque ustedes supongo que lo saben. No hagan cenicero de jabón, no sean ratas. Caja de carbones. Obviamente todo esto va dentro de un recipiente de metal, no un incensario, ¿sí? En este caso acá, en mi país, se comercializan estos carbones de encendido, ¿sí? Redondos, no cuadrados, redondos. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos al Sabbat, mi nombre es Pablo Barrera, bienvenidos a Pablo Barrera Magia Acá, episodio número 32. Hoy, completo, confección de un altar a San la Muerte y su consagración básica para cualquier persona. Basta de sonceras, basta de estafas, vamos a contarles a la gente hoy cómo consagrar tu altar de San la Muerte y todos los consejos y preguntas que ustedes nos dejaron en los comentarios. ¿Títulos?
que nos sostiene económicamente para nosotros poder dedicarnos los hombres a la magia y no a ninguna otra actividad, es necesario de una mujer que sostenga la casa mientras nosotros, inútiles en todos los demás aspectos que no sean esotéricos, podemos cumplir. Para eso Mariela decidió trabajar para mantener a este zángano y desarrolló a Yedemarie. Mirá lo que te recomienda. Yedemarie, Asunción, Buenos Aires. Antes de empezar, quiero que entiendas lo siguiente. Trabajar con San la Muerte es trabajar con muertos. San la Muerte es una conciencia que reúne a todas las almas descarnadas que por alguna u otra razón permanecen en dimensiones de baja densidad. Estos espíritus tienen que reparar errores propios y ajenos para poder acceder a una forma de luz. Ese trabajo es potestad del Rey del Cementerio y San la Muerte es la manifestación del siglo XXI del Rey del Cementerio. Dicho esto, es importante que entiendan que esto que les explico no alcanza para darle culto, sino que es una introducción de los materiales que deberían tener en un altar como corresponde. A través de estos años hemos recibido con Mariela cientos y no miles, no sabemos si cerca de los 1000 altares diferentes de San la Muerte de distintos salamuerteros, ¿sí? De todo el continente. También hay gente de otros países, los menos, ¿sí? Pero hay mucha gente en España, en Italia, ¿sí? En Francia, muy extraño, muy loco, en Rusia, en Ucrania. Como bien saben, la entrevista de Alatra ha permitido que se hable de San la Muerte. Si no la viste, la entrevista que nos hizo Alatra a nosotros, te invito a que lo mires acá en la etiqueta que voy a poner si querés ver la entrevista que nos hizo Alatra sobre San la Muerte. Es la primera vez que se habla así de San la Muerte en ruso, de esa forma. Así que estamos muy honrados acá en el Templo Votivo. Recuerden, nosotros trabajamos, digamos, como profesionales independientes en relación a servicios esotéricos, pero también está el Templo Votivo de San la Muerte, Casa de Yurrey y Doctrina Unificada en el municipio de Capiatá. Vamos a los materiales que necesitamos y por qué los necesitamos. La imagen de San la Muerte. Esta es una imagen de la casa. Este Gun tiene un nombre, cada San la Muerte tiene un nombre, porque cada San la Muerte pertenece a una colmena de espíritus y de familiares, por lo cual generalmente el San la Muerte que tienen las personas, acorde a las preguntas que a veces recibimos, es un ancestro. En muchos casos, si llega a ser el caso, algunas religiones no creen que esto sea así, pero en nuestro caso sí. Si llega a ser un ancestro, es lógico que el santo siempre te va a responder. Es decir, la fuerza del santo tiene que ver con los ancestros. Y afortunadamente nadie te los puede robar. Ni nadie te puede, digamos, hacer que el santo deje de transferir su radiación si sos hijo o hija de él, amado por él, porque él elige a sus hijos. ¿Cómo los elige? A través de sueños, a través de... generalmente son sueños o sensaciones, o se lo ve. El santo elige a sus hijos, por lo cual la persona sabe, está convencida de que sabe que es hijo de San la Muerte. ¿Qué sucede cuando sos hijo de San la Muerte y venís haciendo religión y te das cuenta después que también tenías un San la Muerte? O te hicieron mal el santo en la cabeza y te terminaste enterando que sos hijo de Yapaná. A propósito, Yapaná también es llamado Babalubayé, el orillaco más allé. Mucho cuidado, hijos de Yapaná. No sean cosas que se estén transformando en bandarinas siendo chupadas por alguna otra cabeza. Laroye. Volviendo al asunto de la imagen, trabajar con San la Muerte es trabajar con muertos, por lo cual tenemos que tener elementos consagratorios necesarios para limpiar todos los materiales. Todo lo que yo les voy a mostrar obviamente ya está previamente consagrado. Lo importante siempre son 3 cosas para consagrar. La primera es lavar con agua. Si el elemento lo amerita, generalmente el 99% de estos elementos no pasa nada, a excepción de las velas. Se tiene que lavar. Y después de eso se le tiene que echar un alcohol, ron blanco, una excelente decisión. Para aquellos que tienen pomba gira de cuerpo, ron blanco obligatorio si quieren trabajar con el santo. No la tenías esa, ni la vas a tener. Entonces, la imagen es lo primordial. El tamaño no importa. Pero cuanto más te esfuerces desde el comienzo a darle culto, mejor te va a ir. No cultúes al santo para pedirle un favor. Para eso pagate un trabajo con alguien que lo sepa trabajar. ¿Por qué te lo digo? Porque muchísima gente quiere cultuar al santo, pero es porque le quiere pedir algo. Y así no funciona la relación con San la Muerte. Es decir, no es una entidad que vos podés comprar. No es comprable. Por lo cual
cual exige de su hijo la primer condición sine qua non, que es que todo salamuertero no tiene precio. La muerte es incondicional. Sé vos también con él incondicional. ¿Cómo sabés que el santo te eligió? Porque vos vas a sentir amor por el santo, no interés. Y el amor es una sensación superior al interés. El amor por San la Muerte es más grande que cualquier deseo que vos puedas tener para vos mismo. Es una clase de amor donde solamente querés transmitirle tu amor y deshacerte en mil partes para que él se llene de amor. Eso es ser salamuertero. Todo lo demás es un negocio. Seguimos con los elementos. Necesitamos un vaso. Yo en este caso hice la diferenciación de un vaso con imagen y un vaso liso. Yo generalmente recomiendo vasos lisos, pero en este caso van a usar uno así, nuevo por supuesto, y uno así. El liso siempre tiene que cambiarse el agua todos los días. Y a este se le pone la bebida tradicional de San la Muerte, que puede ser ron, vodka, caña, whisky, grappa. En Argentina, por ejemplo, la grappa, pero no la caña dulce. Tiene que ser una caña amarga, como la caña Tres Leones de acá, por ejemplo. Excelente. Entonces, 2 vasos de vidrio nuevos. Lo que tanto dice María que explique, la cuartiña. Sí, la cuartiña entra 1/4 de litro, se decía antes. Bueno, esta cuartiña tiene que estar pintada, ya viene con tapa también. En este caso no la tenemos. ¿Por qué? Porque explicamos generalmente con la cuartiña abierta. Blanco arriba, negro abajo. Es el color de San la Muerte, criollo clásico general. En la doctrina unificada usamos amarillo y negro, pero son las partes más esotéricas del santo. Es otra radiación, ¿sí? Entonces, cuartiña siempre tiene que estar con agua. Debe cambiarse los lunes, los viernes y los sábados, por la tarde, cuando se cae el sol. Agua colonia. Siempre tiene que haber agua colonia en el altar. El agua colonia despeja a los muertos, muchachos, viejos. ¿Cómo puede ser que no lo sepan? Mariela nos cuenta que aparte, con el agua colonia, se pueden, hacer trabajos para sacar enfermedades o para sanar. El agua colonia despeja los espíritus de la miseria, despeja los espíritus de la pobreza y la depresión, despeja los espíritus de la suciedad, es decir, aleja de la casa toda energía que tienda a la entropía. Es decir, remueve por completo con energía negativa la energía negativa. Y menos por menos sabemos todo que es más. Agua colonia, el fuego del agua, fundamental. No podés no tenerlo. Cerillos, fósforos, los 3 patitos, decíamos, un saludo para la gente de 3 patitos. Acá tenemos 3 estrellas. 3 estrellas y 3 patitos. Y esto que son como los rancheros nuestros, ¿te acordás? Una piedra acutá. La podés conseguir en la santería o la podés ir al río a buscar a tu vieja escuela, ¿no? ¿Sí? Tiene que tener forma, vertical. Este es otro ejemplo, ¿sí? Una piedra de río tiene que tener forma de pene, masculino. Y otras 2 piedras más redondas que representan, lógicamente, los testículos, ¿sí? Representa la fuerza masculina. San la Muerte es hombre, no es mujer, hombre, macho. Vertical. Las piedras representan el aparato reproductor, tal cual como Bará o Eyú. Claro, por supuesto, sí, San la Muerte es Eyú. Vamos a necesitar una estampa de San la Muerte. Vamos a necesitar, si no conseguís las velas de San la Muerte, estas son las velas de San la Muerte. Son velas, de un tamaño un poco más grande que la vela palito tradicional. Blanco arriba, negro abajo. Pero si no tenés, podés usar una vela que compras en el kiosco. O sea, una vela, para empezar, podés usar velas blancas. No pasa nada, está todo más que bien. Paso a explicar algunas cosas que tienen que ver con la ductilidad del santo, porque mientras les explico lo del altar, al mismo tiempo les tengo que ir dando fundamentos de lo que estoy diciendo. Tengo que dar un sostén lógico para explicarles por qué les digo las cosas. En el uso de las velas, podés usar casi cualquier color con San la Muerte. Por ejemplo, una vela de San Cipriano te sirve, con San la Muerte, para cortar cualquier trabajo de cualquiera de las 3 magias comúnmente aceptadas. En el caso de la vela amarilla con negro, que podés comprar acá en Ayer de Marie, es la vela de Yuya Madinero o la vela de San la Muerte, la doctrina unificada, o para pedir progreso espiritual y económico. Las 2 cosas al mismo tiempo tenés que pedir. El dinero está acompañado del progreso espiritual siempre, no se olviden nunca de eso. El dinero está directamente vinculado al progreso espiritual. Pero hay mucha gente que no tiene progreso espiritual o es millonaria. No sabés si no tiene progreso espiritual, no los conoces. Vela para pedir cosas de dinero. Acá entramos en un tema interesante que tiene que ver con la vela de San la Muerte. La vela de San la Muerte es así. Sí, es igual a la vela de, por ejemplo, la Pomballira Raíña das Almas. Las velas de Pomballiras de Almas, esta tienen que usar, pero también representa a San la Muerte. Muchos me preguntan qué significa la vela al revés. Vieron que hay muchos templos, ¿sí?, que tienen, por ejemplo, la bandera de San la Muerte con el negro arriba y el blanco abajo. Esta vela, en el africanismo, se la reconoce para varias cosas. Primero, por ejemplo, en la Umbanda para el trabajo con los pretos velos, o
cualquier umbanda cruzada o cualquier nación cruzada compre estos velos, trabaja con estas velas. Velas de almas, se le dice, son velas para muertos. Con esta vela le podés prender a cualquier muerto que tenga algún tipo de poder milagroso de cualquier panteón. Es una vela mundial. Cualquiera que prenda una vela de alma puede prenderle a cualquier persona que pasó de muerto a santo, cualquier santo patrono de cualquier lugar. No mintamos más. Esta es la vela para hablar con los muertos. Acá tenemos una imagen de San la Muerte blanco, que porque sea blanco no significa que sea buenito, ¿sí? Es extremadamente severo, pero es muy tranquilo. Los salamuerteros de color blanco son seres muy especiales, ¿sí? Sobre todo si son filhos de Oyalá. Epa, baba. Vela de 21 días. Esta vela a veces dura un poquito menos, pero es una vela de 21 días. Estas son velas para trabajar. Estas velas pueden ser cargadas con distintos elementos que no podemos decirle. Es decir, las velas son una herramienta fundamental para cualquier salamuertero. Necesitamos una vasija de barro, sí o sí, para poner carbones de encendido. Los carbones de encendido se consiguen en las santerías. Un carboncito que se le prende con el fósforo. En cualquier parte del mundo lo venden. Un carboncito que lo encendés, se enciende y ahí se echa incienso. En este caso tenemos acá un incienso clásico del país. ¿Sí? Un pequeño incienso. Una latita que algún día les voy a decir para qué sirve. Si es que pagan alguna Y. Te cuento que si querés donar del 10 al 15 de agosto de este año, para la data de San la Muerte, estamos recibiendo donaciones por PayPal. Así que comunicate con los teléfonos abajo y decirle a Mariela que te pase su PayPal para que dones para el evento que vamos a hacer el día 13 de agosto específicamente, donde todos los años le damos de comer a toda la gente que quiera venir a buscar un plato de comida. Y este año las cosas están mucho más difíciles, por lo cual es necesario ser solidarios con tu comunidad. Y eso es lo que hace Mariela desde antes de conocerme a mí, así que en esencia es repetir la fiesta nuestra, donde empieza nuestro año, la fiesta de San la Muerte. Si querés donar, escribile a Mariela y pedirle el PayPal, decirle ya me das el PayPal que te voy a donar miles de dólares. Hacelo ahora, o si no, no sigue el video. No sigo posta, se pudre todo. I will swallow your soul. It matters not how you try to sustain your fleshy bodies with the fruit of the trees or the animals of the land. You only serve to hasten the time when I shall break your very mind, enslave your will, and feast upon the entrails of your existence. I will lay ruin upon your livestock and your home. Detalles menores, los inciensos. ¿Qué incienso podés usar? Te recomiendo, por ejemplo, el de palo santo. Digamos, no podemos explicar todo en un video, ¿sí? Es muy complejo. Por supuesto, nosotros estamos enseñándole a la gente a trabajar con el santo. ¿Y cómo enseñamos nosotros? Porque la gente quiere saber. Nosotros enseñamos haciéndote trabajar. Es decir, te damos un trabajo real que tenés que hacer. Tenés que ir y producir un resultado real. Tenés que poder verlo vos y lo tengo que poder ver yo, lo tiene que poder ver Mariela. Así enseñamos nosotros a trabajar con San la Muerte. Es decir, te enseñamos las cosas que nosotros hacemos diariamente para trabajar con San la Muerte, no las cosas que están en internet. Hay conocimiento para todos los niveles sociales, no se preocupen. No es un problema de plata. Es un problema del cambio directo, rotundo que tiene que tener que hagas lo que se te dice para cultuar al santo. Seguimos con el tema de la consagración del altar. Ya dijimos que hay que lavar la imagen, lavar los elementos con agua. Podés hacerlo con agua y jabón, si querés jabón neutro. Limpiar, secar todo, que no se arruine nada. Las velas se le puede pasar un trapo con un poquito de agua colonia para limpiarlas. Y algo muy importante que todavía no dije, que es un elemento central para trabajar con el santo. Los cigarrillos. Los pitillos, los cigarros, pueden ser habanos también. Hay gente que trabaja con los habanos. Entonces, en esencia, cada vez que vos empezás a ofrendar al santo, el altar tiene que estar limpio. No pueden pasar más de 3 días sin limpiarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque si pasan más de 3 días se empiezan a pegar muertos que van por la calle, pasan ahí y entran. Ahora vamos a responder una pregunta que muchos de religión me harían honestamente. Y la pregunta es, ¿qué pasaría con un cultuador de San la Muerte que no tiene aseguramiento? Usted sabe, señor Pablo Barrera, que es necesario tener un lodé, una bagaña y una chimbuá de mínima para poder aguantar un frente de altar de gum. Bueno, eso no es del todo así, en este sentido no es así. ¿Quién le dijo a usted que Barao 1 y Achimbuá no tienen su San la Muerte para trabajar en la falange de San la Muerte? ¿O acaso San la Muerte es un eyú de bajo? San la Muerte es el rey del cementerio que mira hacia el osario. Un poquito más de respeto, ¿sabe? De muchísimo más poder que su Egún de Orillá, como para que usted se dirija así de esa manera a nuestro santo. Siempre hay un boludo que quiere apagar el sol y sale a desafiar esotéricamente a otro para ver quién la tiene más larga. Grave error hacérselo a un salamuertero, sobre todo al que vio este video, porque muchachos,
¿Saben lo que les molesta? A algunos, no todos, porque eso sería mentira. Porque el 80% dice, no, el San la Muerte según no entre en esas cosas densas. Te dice, y tienen el pozo de Camucá cortando todo, hasta los martes cortando. No sean hipócritas. Fíjate si tenés algún hijo de religión que encima es San la Muertero y lo aguantó a su santo, por más que el Babalorillá les haya dicho, no, eso no lo podés hacer, lo tenés prohibido. ¿Lo tiene prohibido o querés que se entere más tarde? Sí, pero usted sabe que capaz que no está listo para ese conocimiento. Y si usted también abusó de lo que ignoró para llegar hasta donde está. O usted llegó haciendo bolsa, hombre, déjese de joder. Los sanlamuerteros tenemos un San la Muerte que se para de manos con quien sea. Y esto no es un desafío, es una advertencia. Porque cuanto más formado esté el devoto, más poder mágico tiene su santo. Vos con San la Muerte tenés que progresar. No pedir que si vas a ir a meter caño no te mate la yuta. Porque un día te va a agarrar y te la van a poner porque ya no tenés más crédito con el santo. Porque siempre te olvidás de agradecerle o llevarle las cosas que le prometiste. Entonces estás en la sombra porque te olvidaste de San la Muerte. Ahora bancátela y hay que hacer el camino largo. Y esta casa se ha vuelto extremadamente eficiente en corregir a personas de Lampa y transformarlos en personas de poder. Ese es nuestro trabajo. El San la Muerte no es un santo marginal, es el santo del pueblo. San la Muerte, olvídate que es peronista. Olvídate. Si fuera paraguayo sería del Partido Colorado. Y si fuera de Brasil, seguro que vota Lula. Claro y es. Para aquellos que quieran tocar el tema de Yuta Tacabeira y San la Muerte, yo solamente le voy a decir una cosa, que todo aquel que tiene un cabeira de la familia que sea, ya sea Yucabeira, Laroye, Yuta Tacabeira, Laroye, Medianoche, Laroye. ¿Por qué Medianoche en el pueblo de los Cabeiras? Trabajan en conjunto. El pueblo de Medianoche, de la Gran Hora, trabaja en conjunto con el pueblo de los Cabeiros. Medianoche abren y cierran las encrucijadas del cementerio en Camposanto y el Cabeira administra y sanciona a los segures que se quieren tomar el palo o porque le pusieron un trabajo de macumba y no pagaron bien el despacho. Entonces se cabe y dice, ¿por qué me fue mal si despaché bien? Sí, pero te olvidaste de darle a Leyú Porteira, como mostramos en este video que podemos dejar acá hace más de 4 años atrás, 5 años. Entonces, en esencia, tenés que respetar algunas reglas que en el africanismo respetamos, los que hacemos alguna forma de africanismo, respetamos para que te vaya mejor. En esencia, la doctrina unificada no es más ni menos que una herramienta que integra lo mejor de mundos que no necesariamente están desvinculados. Es decir, San la Muerte es el culto afroamericano de Sudamérica. Fin, manéjenlo, acéptenlo, es una religión más. Ahora es necesario que todos los hijos de San la Muerte adquieran conocimiento, es decir, esta información les sirva para desarrollarse como San la Muertero en el ámbito personal. Ahora bien, si vos querés montar un altar para servir a otro, y mucha gente me dice, yo quiero aprender porque quiero curar. Maravilloso, pero te voy a dar una advertencia. Cuando curás a un chico acá, otros se tienen que enfermar en alguna otra parte del planeta para que digan que el tuyo está sano. Sea hecho con San la Muerte, sea hecho con un camucá en una troca de vida, o sea hecho con magia ceremonial Clifford. Tiene que haber una compensación. Entonces, por eso yo digo que la magia blanca no existe, por más que use el término y como una sección también del canal. Tenés que entender que si querés trabajar con el santo, como vos curaste acá, se va a enfermar allá. Y así funciona el mundo del demiurgo. Si vos sacás de acá, se tiene que poner allá porque tiene que haber un equilibrio. Sin ese equilibrio se iría todo a la mierda. Por eso no se le puede dar a todo el mundo lo que pide. Porque lo que pide puede traer problemas de desequilibrio del entorno natural. Tan importantes somos y tan importante es la humanidad. Un tipo o una mina que tome una mala decisión en un momento desafortunado puede hacer apagar el sol. Entonces, si el hombre, apretando un botón, se garantiza la aniquilación mutua de los dos países más poderosos de la Tierra, significa que estamos lo suficientemente locos como para aniquilarnos unos a otros. Por eso no se le puede dar a todo el mundo. Este es un mundo injusto, pero las reglas son justas. Te guste o no, es así. A mí me costó mucho tiempo entenderlo, hasta que lo entendí. El día que lo entiendas, recién ahí vas a entender lo que es ser un mago negro. Pero solo cuando entiendas esto que acabo de decir. Volviendo al punto de los materiales, porque hemos dado más que contenido, necesitamos un maltel, ¿sí? Le queremos agradecer a quién. Queremos agradecer, la gente nos manda cosas, ¿sí? Un saludo para todos los que nos mandaron esto, ¿sí? De México, ¿no? Un cenicero. Cenicero, es fundamental. Entonces dijimos, hay que lavarlo, hay que echarle caña, y después ¿qué hay que hacer? Hay que encender una varilla de incienso y pasarle incienso a cada uno de los objetos del altar. La mesa, yo estoy usando una mesa de ejemplo, ¿sí? Generalmente puede ser
una mesa de 60 por 90, los tamaños y sobre todo las cosas que explicamos nosotros en la doctrina unificada con San la Muerte, hace que una oración que varíe en 2 palabras no sea la misma que otra oración. Por más que esas 2 palabras parezcan iguales, no son iguales. Entonces en la magia con San la Muerte es un poquito más complicado. Entonces la mesa es muy importante. La mesa, de ser posible, tiene que ser nueva. No podés poner 4 ladrillos sapos y 2 tablones de albañil y poner el santo ahí arriba, afuera, dentro de un nicho, con otros 4 ladrillos sapos al lado de donde tirás la basura. Es una falta de respeto. Tenés que tener un altar que, si vos apoyás la espalda en la pared donde vas a poner la mesa, tenés que poder mirar hacia la calle. El santo tiene que mirar a la calle. Lo podés tener en la pieza. A través de los años siempre dije que si lo tenés en la pieza la energía es más densa. Pero vamos a hacer una decisión salomónica. Si está en la pieza el santo es porque sos soltero. Porque cuando hay pareja, la única forma que el santo esté en la pieza es que los dos sean salamuerteros. Segundo, sin importar la orientación de género. Esto corre para cualquier orientación sexual. Si vos sos salamuertero y tu pareja, sea del género que sea o del universo que sea, es salamuertero, los dos tienen que tener altares separados. Porque te peleás mañana, ¿y de quién es el santo? Y el santo no es rehén de ninguno de ustedes, muchachos. Dicho esto, en esencia lo que necesitamos de materiales para consagrar una mesa, un altar a San la Muerte de forma básica. Lo que yo voy a hacer ahora es preparar el altar y hacer la primera oración que ustedes, la oración clásica de San la Muerte, como verán no puse ninguna oración de la doctrina unificada, la oración clásica de la estampa de San la Muerte, hay que decirla 13 veces. Este es un ejemplo de una estampita clásica de San la Muerte, con o sin capa. Así que acá está la oración clásica de San la Muerte. ¿Qué tienen que hacer ustedes? Yo lo voy a hacer una vez solamente por cuestiones de tiempo y obviedad. Pero en esencia lo que ustedes tienen que hacer es rezarlo 13 veces corridas cuando el altar esté como yo les voy a mostrar. Luego de haber consagrado, lavado, pusieron la caña sobre la imagen, la secaron, le pasaron incienso a todos los elementos, pusieron el mantel sobre la mesa y montaron todas las cosas. Bueno, ahora yo les voy a mostrar cómo queda y cómo se hace la primera oración. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, soy Pablo Barrera, bienvenidos a Pablo Barrera Magia acá, hashtag San la Muerte, capítulo 4 del taller. Continuamos después de la data, como dijimos, en junio y julio, la parte número 4 del taller de culto a San la Muerte, donde vamos explicando distintas cosas. Y hoy comenzamos con los altares en teoría y práctica, y hoy vamos a ver la parte de teoría que tenemos que ver antes de montar cualquier altar. Taller María, Asunción, Buenos Aires. Vamos a empezar por lo más básico. Los objetos materiales, a través de la documentación de las eras, que los objetos materiales pueden ser imbuidos de magia. Y esto echa por tierra ese postulado que dice que si vos no sabés los conjuros y las cosas de la magia, no podés hacer magia. Eso es un error craso. Pero para entender lo del altar, yo les tengo que explicar otra cosa antes que tiene que ver con las inteligencias planetarias. Todas las cosas del universo que conocemos, para ponerlo fácil, todas tienen inmanencia de chispa del absoluto. ¿Qué significa? Que todas las cosas tienen un pedacito de Dios. En todas las cosas manifiestas, por ser manifiestas, tienen un pedazo de Dios. Y esa es una de las características de las cosas manifiestas. Todas las cosas tienen un pedazo de Dios. De las cosas más útiles a las más inútiles, de las más puras a las más sucias. Todas contienen una chispa del origen, vamos a ponerlo así para no ponerlo en términos religiosos, bien genérico. Ahora que viene todo este cristianismo genérico, ¿sí? Que le va a hacer muchísimo bien al cristianismo occidental, ¿sí? Veo que se está formando una especie de escuela de pensamiento post-evangélica, post-protestante. Muy bien, entramos ya usando la cabeza, ya un cristianismo racional, ¿sí? Porque los masones te están peinando con alerta. Qué suerte que no soy masón y a la iglesia no obedezco. Pablo, ¿a qué Dios adorás vos? ¿Vos adorás a San la Muerte? No. Yo no adoro a ningún Dios. No hay ningún Dios sobre mí.
Yo no hago las cosas por adoración. Ustedes necesitan adorar dioses, yo no. ¿Y por qué usted puede no adorar a Dios y nosotros tenemos que adorarlo? Porque está joven espiritualmente todavía. ¿Sí? Cuando comprendas algunas cosas te vas a dar cuenta que inclusive tener un altar ya no va a ser necesario porque San la Muerte pulsa en tu vida. Entonces, como todas las cosas contienen una chispa del absoluto, una chispa de Dios, todas las cosas son inmanentes. Por lo cual todas tienen una capacidad de transformar las cosas. Obviamente las cosas inanimadas o la materia grosera tiene menos chispa, pero era suficiente como para montar una suerte de sentimiento universal llamado naturaleza, que es la que produce el crecimiento, desarrollo y muerte de todas las cosas. Por lo cual los elementos del altar ya por el solo hecho de ser tocados por el hombre consciente o inconscientemente cuando toca un objeto influye sobre el comportamiento de ese objeto inanimado. La imagen del santo se usa a los fines de que sea una casa para un espíritu invisible en el que se sienta confortable. Hay San la Muerte de barro, hay San la Muerte de hueso, hay San la Muerte de yeso, hay algunos que lo tienen en resina y otros simplemente los tienen en un cuadro. Una estampa, un payé, un tatuaje. ¿Son inválidos esos santos por no tener un altar tradicional? No, pregúntele a la persona lo bien que le va o lo mal que le va. No va a ser por culpa del tatuaje, ni de la estampa, ni porque puede tener un altar gigante y estar lleno de quilombo. O puede tener una estampita y le va de 10. Entonces el santo le da a sus hijos acorde a lo que el hijo necesita. Y todos deberíamos estar contentos de eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué más quiero yo que todos los salamorteros llega a fin de mes y todavía tienen plata en el bolsillo? Esas son las metas que hay que ponerse. Algunas cositas las van a tener que hacer ustedes y otras cositas las pone el santo. Va acompañado de laburo, ¿qué va a hacer? Entonces, como este universo está controlado por jerarquías, y en los elementos hay jerarquías, y trabajar a San la Muerte es trabajar, y a la Santa Muerte también, esto es indistinto, esto va para los dos credos, ¿sí? Esto sirve tanto para el San la Muertero, a los macumeros ni los meto porque ya saben todo esto ellos, ustedes no saben, ¿sí? Entonces, todas esas cosas de orden, de respeto y de entendimiento de los elementos te va a ser capaz de montar un altar potente. Tener altar de San la Muerte es como tener una persona viviendo con vos. ¿Sí? Si tu relación con el santo es muy intensa, armate un altar que no vea a nadie, armate un altar privado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no lo vas a querer compartir ni con tu hermano, lo vas a querer compartir. Porque va a ser tu altar. En eso soy extremadamente ortodoxo. Yo creo en los altares ocultos, que son los que valen. Los altares públicos son altares que cumplen funciones espirituales públicas. Pero yo soy, digamos, creyente en relicario, creyente en altar oculto, en cosas que no vio nadie, en esas cosas, en las cosas que no hay que hacer nada, porque todo hacen circo del poder y los asentamientos, y te muestran 457.000 asentamientos, ¿sí? Anda a levantarte una troquera de un mulú triple a las 3 de la mañana en un cementerio, ¿sí? Aguántatela cuando la serpiente, que maneja el cabeira dentro del cementerio va saltando por Campo Santo a ver si se te aguantan las piernas. Entonces los 4 elementos tienen que estar presentes en el altar porque son las 4 jerarquías que controlan los 4 elementos. A saber, en sentido contrahorario, empezando por las 3 de la tarde. Aire, 3 de la tarde. Tierra, 12 de la noche o 12 del mediodía. Agua, 9 de la mañana o 9 de la noche. Fuego, 6 de la mañana o 6 de la tarde. ¿Por qué así? Porque tienen que ver las cosas como un reloj. Y acá, en Sudamérica, nosotros usamos la baraja española. Y la baraja española es tu primer versión de altar de San la Muerte. Vos me querés decir, Pablo, que si yo pongo una estampita adentro me compro una baraja. ¿De cuánto me la compro, Pablo, la baraja? Y después yo te digo si me pagás, ¿sí? Y después te digo cómo hacerla. ¿Por qué? Porque es una máquina antimufa. Entonces se te abren los caminos solitos. Lo que pasa es que esta es magia de campo argentina. Son cosas que me enseñó mi papá. ¿Entendés? No está en el Grimorium Verum. Son magias salamanquera argentina. Cosas que no te voy a dar gratis jamás. Enseñamos estos conocimientos. Porque cuando aprendes el conocimiento ya está. El conocimiento lo tenés.
Solo falta que lo ejecutes. Con un mazo de naipes de cartas española, una estampa de San La Muerte, no importa si la compraste en la santería, no importa si te la imprimiste, no importa. Lo que importa es el secreto de cómo consagrarlo para que eso sea tu altar si no tenés lugar donde cultuar al santo. Pagate un conocimiento de esos, te va a valer 1000. ¿Por qué? Porque no es dinero. No es el dinero, es el saber que te va a dar una diferencia con el otro que no sabe. Si vos no sabés cómo cultuar al santo, menos poder vas a tener. Si sabes más poder vas a tener porque vas a saber cómo lidiar con cosas que si no las conoces no sabes cómo estar preparado para las contingencias. Todo eso debe sostener un altar. Hay altares de diferente naturaleza. Los tenés flotantes y los tenés fijos. Los tenés móviles y los tenés aleatorios. Los tenés de viajero. Todo eso se aprende porque inclusive un altar móvil necesita una protección que solamente la brujería de campo argentina te puede enseñar. Y eso no está en los libros. Eso se enseña de padres a hijos. Estoy hablando de otra magia, una magia 100% argentina. Y si la si probamos esto en Kuala Lumpur va a funcionar 100 veces más. ¿Por qué? Porque cuando vos haces una magia desconocida en un lugar desconocido, esa magia es más potente todavía, porque por desconocida es potente. Si está fuera de Argentina, mejor todavía. Vos para montar un altar podés arrancar con una estampa, pero un altar requiere un lugar, y ese lugar requiere dimensiones y materiales para realizarlo para que tu altar sea perfecto, y eso se aprende con el tiempo. ¿En cuánto tiempo puedo aprender a manejar mi propio altar, Pablo? Y en 6 meses. Palo y palo, consigna semanal, tiempo y recursos, ¿sí? Para todos los niveles de la sociedad. Estos conocimientos que nosotros damos, los damos en diferentes categorías de valores para, digamos, darle a las personas de todas las categorías y en todas las condiciones sociales lo más posible dentro de nuestras capacidades y de lo que las entidades de la casa nos permiten. Los 4 elementos tienen que estar presentes, sí, en el altar a San La Muerte. Continuando la teoría, en el episodio número 5 de este taller de San La Muerte, vamos a seguir con la parte de los altares, se va a extender más porque quiero hacer un video con un tema específico. Otro video, en el próximo video vamos a ver cómo vamos a representar esos 4 elementos en el altar. Pero antes de hacer todo eso, tenemos que arrancar desde la mesa hasta el trapo que vas a poner. Y eso lo vamos a ver la próxima semana aquí en Pablo Barrera Magia K. Nos vemos. Buenas noches y buena suerte.